¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tu Finanzas Podcast. Como siempre, vale una hemorragia de placer estar acá contigo. Quien te saluda con cariño y mucho afecto, Julio Cañas, conocido también en redes sociales como Julio Finance, y como consultor, educador y conferencista financiero he venido aquí, como todas las semanas, justamente a impulsar tu crecimiento, tu bienestar y tu paz financiera a través de las bioneurofinanzas para que construyas la vida de tus sueños siempre con tu propia definición de éxito y en tus propios términos. Fíjate una cosa, al invertir en la bolsa en los Estados Unidos, particularmente cosa que muchos deberíamos hacer para prepararnos para el retiro, un error común es desconocer por completo los asuntos de impuestos relacionados con las inversiones en bolsa. Y se cometen, créeme, muchos errores en el proceso. Por eso te quiero educar. Pasa esto tanto con las personas que no viven en los Estados Unidos como aquellas personas que sí viven dentro de los Estados Unidos. Y es que cuando queremos invertir en la bolsa, nosotros usualmente, cuando realmente nos animamos y queremos dar el paso, uno lo que hace normalmente lo primero es buscar que sí, aplicaciones y anda preguntándole a todo el mundo, al amigo, mira, ¿cuál es la aplicación de celular? Que tú estás utilizando para invertir. Entonces se lo pregunto a un colega en el trabajo, se lo pregunto a un compadre en un asado, parrilla o barbecue. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque eso no se debe tomar así a la ligera, es una decisión muy delicada, porque puedes estar cometiendo un error, particularmente con el tipo de cuenta que estás abriendo para invertir. Y antes de continuar, como siempre te digo, si el podcast te ha sido útil y si el podcast te da valor, dale amor. Mi lenguaje del amor, tú sabes que en este podcast es un rating, así que mucho te agradezco que te tomes el tiempo para dejarme un rating acá, 5 estrellas en Spotify, un rating y review en Apple Podcast, ya que te permite dar un paso más allá. Y también, por supuesto, si disfrutas esto en formato video y estás en YouTube, pues puedes suscribirte acá al canal. Y todo este amor, recuérdate que al final del día lo que hace es que impulsa a que otras personas como tú conecten con todo este contenido y puedan invertir un tiempo en la casa, en el gimnasio, trabajando, camino al trabajo, pues construyendo su bienestar y despertando su conciencia financiera a través de a través de todo lo que yo comparto acá. Así que recuérdate que siempre para mayor contenido y recursos que sumen a tu crecimiento, puedes visitar digitalmente también la página www.fintelhub.com. Retomando el tema, entonces, al invertir en la bolsa en los Estados Unidos, tú debes conocer qué tipos de impuestos debes pagar y, si es posible, reducir esa cantidad de impuestos. Por eso, hoy te quiero explicar 3 cosas fundamentales. Primero, ¿cuáles son los 3 tipos de impuestos vinculados a la inversión en bolsa en los Estados Unidos? 2, ¿cuál es el impacto de estos impuestos para quien no vive en los Estados Unidos? Y 3, ¿cuál es el impacto de estos impuestos para quien sí vive, como yo, en los Estados Unidos? Así que, como dicen por ahí, park me ball, porque te lo voy a contar todo de manera sencilla y resumida. Comencemos. Aquí entre panas te debo reconocer que una de las cosas más pesadas que me ha tocado estudiar al momento de sacarme mis licencias, al momento de sacarme mis certificaciones, es en efecto todo el aspecto y entorno regulatorio y particularmente todo lo que es el componente de regulación respecto a los impuestos. Pero bueno, ya yo pasé por ese sufrimiento y tengo 18 años en este negocio a la fecha de esta grabación, así que te lo traigo a ti de manera sintetizada para ahorrarte tiempo y maximizar tu conocimiento en un breve espacio. Antes de continuar también es importante para mí hacer lo que se conoce como un disclaimer legal. Todo lo que te voy a comentar y contar a continuación en este episodio es con fines educativos, ilustrativos y de entretenimiento que no necesariamente representan una asesoría fiscal o de inversión personalizada. Recuérdate que tu caso es muy particular. No podemos ir por la vida tomando y ejecutando acciones en particular en función de cosas que yo leo por ahí y ya, ¿ok? Eso es como que te metas en internet y te duele la cabeza y pones dolor de cabeza, ¿qué tomarme? Y te tomas la primera vaina que sale por ahí por Google y después te mueres como un huevón o como una huevona porque resulta que tenías alergia al componente químico de la pastilla que conseguiste en Google. Entonces,
uno tiene que consumir contenido financiero, sobre todo de inversiones, que esto es súper delicado, con responsabilidad. Y en el caso mío, aun cuando te lo comparto con mucha ética y responsabilidad, tienes que entender que tu caso no lo conozco, razón por la cual no puedes estar aplicando letra por letra lo que se dice, ¿ok? Entonces siempre tienes que o venir a una cita de asesoría personalizada o en el caso del tema fiscal, buscar una persona especializada en este tema que te ayude a ejecutar las acciones. Así que hoy te voy a educar es para que tengas una conversación inteligente con tu asesor financiero, asesor de inversiones y asesor fiscal. Dicho eso, empecemos por lo más sencillo. Esto es muy breve, muy fácil. Hay 3 tipos de impuestos que tienes que conocer cuando tú inviertes en la bolsa en los Estados Unidos. Solamente 3. Tan sencillo como eso, 3 tipos de impuestos al invertir en la bolsa en los Estados Unidos. Julio, ¿cuáles son los impuestos? Cuéntamelo. Bueno, primero, está lo que se conoce como el impuesto a las ganancias de capital. En el vocablo anglosajón se le conoce como Capital Gains Tax, ¿ok? Impuesto a las ganancias de capital. ¿Cómo funciona este impuesto? Vamos a suponer que tú compras la acción de Tesla, por ejemplo, vamos a inventarnos un número, en $100, ¿ok? Y un tiempo después, tú la vendes en 120, ¿ok? La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es una ganancia de capital que en este ejemplo son $20 por acción. Por acción, ¿ok? Ahora, si tú compraste 10 acciones y te ganaste $20 por acción, tu ganancia de capital es $20 por acción multiplicado por el número de acciones que tienes. Entonces te da en este caso 10 acciones por 20 por acción, te da $200 de ganancia. Esa sería tu ganancia de capital y ahí habría un impuesto en particular. Cuando te hablo ahorita la diferencia entre quien vive en Estados Unidos y quien no, te voy a decir de cuánto es el impuesto. Ahorita lo que quiero que entiendas es el concepto de cómo funciona el impuesto a las ganancias de capital. Ese es el primero. El segundo es el impuesto a los dividendos. Impuesto a los dividendos, el dividend tax. ¿Qué es un dividendo? Un dividendo es una cantidad de dinero que una compañía decide repartir a sus accionistas si ha tenido utilidad o ganancia en el ejercicio económico, financiero o en el año en particular fiscal, en el cual si obtuvo buenas ganancias, dice, bueno, vamos a repartirle X cantidad de dividendo por acción a cada uno de nuestros accionistas. Entonces, vámonos con otro ejemplo. Tienes de repente Apple, que es una empresa madura, ¿ok? Y vamos a suponer que tú tienes 100 acciones de Apple. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a suponer que Apple le fue muy bien vendiendo iPhone, iPads, computadoras y, bueno, toda la suite de servicios que ellos venden. Y el año pasado ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nos fue tan bien que ahora vamos a decretar un dividendo y vamos a pagarle a nuestros accionistas $1 por acción. $1 por acción. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Apple, después de ciertas fechas y después de cierto proceso legal y administrativo, te va a pagar $1 por acción. Si tú tienes 100 acciones de Apple, 100 acciones de Apple multiplicado por $1 por acción, tú vas a recibir $100 de dividendo. Fíjate que tú no has vendido la acción, tú estás recibiendo un rendimiento, estás recibiendo un flujo de caja, un dinero, por solamente tener la acción. Los dividendos normalmente lo pagan empresas que ya son maduras, ¿ok? Empresas que están ya bien posicionadas. Normalmente otro tipo de empresas que están en fase de crecimiento no acostumbran a pagar dividendos, por cierto, porque normalmente reinvierten el dinero para seguir alimentando su expansión y crecimiento. Pero empresas maduras como de repente Coca-Cola, como de repente Apple, como de repente Amazon, bueno, hoy en día puede que sí estén en una posición de repartir utilidades, pero en sus fases tempranas, cuando arrancaron hace 30, 40, 70 años, probablemente no repartían tanto dividendo. Entonces, esto es importante eso. Y el tercer tipo de impuesto, fíjate que llevamos impuesto a la ganancia de capital, impuesto al dividendo y está el impuesto sucesoral o lo que se conoce en inglés como el estate tax. Eso es básicamente un impuesto que odiosamente en el argot criollo y en el público general se le conoce como el impuesto a la muerte. Porque fíjate que el impuesto a la ganancia de capital y el impuesto al dividendo tú lo pagas mientras estás en vida y tengas la inversión. Pero el impuesto sucesoral o el estate tax es algo que ocurre después de tu muerte y es un impuesto que van a pagar tus herederos por recibir todas las inversiones que tú le dejaste como herencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Dios te cuide, tú tienes, qué sé yo, un portafolio de $100,000 invertido en los Estados Unidos, dependiendo de dónde vivas, ¿ok?
tú vas a tener que pagar o no cierta cantidad de impuesto por la herencia, el impuesto sucesoral, el estate tax. Entonces, esos son los tres tipos de impuestos. ¿Viste qué sencillo y qué fácil es? Cuando inviertes en la bolsa, tres impuestos que debes conocer: impuesto a la ganancia de capital, impuesto al dividendo y el impuesto sucesoral. Ahora, vamos a entrar a la práctica. ¿Cómo afecta esto a las personas que no viven en los Estados Unidos y después cómo afectan a los que sí y qué se puede hacer allí, ¿no? Entonces, nuevamente, si tú no eres, vamos primero con quien no vive aquí, si tú no eres residente fiscal en los Estados Unidos, es decir, no vives en los Estados Unidos, ¿ok? No tienes green card y mucho menos tienes la nacionalidad o ciudadanía, entonces, en términos generales, se supone que tú, para la mayoría del fisco, tú no pagas impuesto acá, sin embargo, sí hay unos que aplican. Lo primero que tienes que entender es que si tú no vives en los Estados Unidos y vas a abrir una cuenta de inversión en los Estados Unidos en cualquier institución, sea un banco comercial, ¿ok? Para tener una cuenta corriente o de ahorros, o un banco de inversión, por cierto, tú tienes que firmar un formulario que se llama el W8BEN, B de Bolívar, E de Ecuador, N de Nancy, ¿ok? Entonces, BEN, W8BEN. Tú firmas ese formulario y eso básicamente es un juramento de que tú no vives y no resides en los Estados Unidos, por ende tú no pagas cierto tipo de impuestos acá. Importante la planilla W8BEN para que no haya confusión. Hay veces que no la firmamos, yo lo he visto, tengo 18 años a la fecha de esta grabación. Hay veces que un cliente nuevo que me llega se le olvidó firmar la W8 por allí y ni se había dado cuenta que le estaban reteniendo impuestos o de otra naturaleza por alguna razón, un malentendido o algo por el estilo. Lo he visto en la práctica. Entonces hay que tener cuidado. Si no vives en los Estados Unidos, firma la W8. Ahora, vamos a hacer el análisis de acuerdo a los tres tipos de impuestos. Hablemos primero del impuesto de ganancias de capital. Lo más importante, si tú de alguna manera firmaste la W8, no vives en los Estados Unidos, importante que entiendas esto, tú no pagas impuestos sobre ganancias de capital en los Estados Unidos. Pero no pagas en los Estados Unidos, pero puede que sí pagues en tu país de origen. Y eso, lo que tienes que hablarlo es con el contador local. Si vives en Europa, si vives en Asia, si vives en Latinoamérica, ya tienes que hablar con tu contador local qué pasa con las ganancias que yo tengo de inversiones en los Estados Unidos. Entonces, eso es importante. Pero lo que sí te aclaro yo es que en los Estados Unidos no pagas la ganancia de capital. Si tú compraste algo y lo vendiste después, esa ganancia, si es que tuviste ganancia, no paga impuestos en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a inversiones en la bolsa. Recuerda que estamos circunscritos a inversiones en la bolsa. No estoy hablando de real estate, no estoy hablando de negocios. Estoy hablando nada más de inversiones en la bolsa. Entonces, ganancia de capital, no vives en los Estados Unidos, no pagas. Listo. Uf, menos mal, no pago eso. Ok. Sin embargo, el segundo tipo de impuesto, que es impuesto a los dividendos, ahí sí, ¿ok? Porque naturalmente los Estados Unidos tiene una regulación particular que cuando tú compras acciones o títulos valores de empresas que operan en los Estados Unidos y son americanas, ¿ok? Empresas americanas operando en territorio americano, ahí sí hay una retención de impuestos a los dividendos. Entonces, en el ejemplo que yo te di de Apple, si Apple decide darte un dividendo, aun cuando tú no vivas en los Estados Unidos, la casa de bolsa o el broker donde tú tengas abierta la cuenta de inversión te va a retener y la retención es de un 30%. Es decir, que por cada dólar que en el ejemplo anterior Apple decidió pagarte de dividendo por acción, ¿ok? El brokerage por regulación te va a retener 30 centavos. Entonces, si tú tenías 100 acciones de Apple y recibiste $1 de dividendo por acción, te da $100 en total de dividendo, a ti te van a retener $30 y lo vas a ver en tu estado de cuenta, ¿ok? Eso es un tema regulatorio. Entonces, no pagas impuesto a la ganancia de capital, pero sí pagas impuesto a dividendo. Y el último impuesto, que es el impuesto sucesoral, lo pagas también, de ahí no te salvas, no te le vas a escapar a tío Sam. El impuesto sucesoral es un tremendo mordisco que el tío Sam le suele meter a el dinero que tú dejas a tus herederos. Recuérdate que esto es un impuesto que se detona en la herencia después de que Dios te cuide, tú fallezcas. Ese impuesto puede ser cualquier cosa entre 18 y hasta un 40%. El IRS, que es la autoridad fiscal acá en los Estados Unidos, tiene una tabla de distribución de cuándo es 18 y cómo va subiendo hasta 40. Lo que tienes que entender acá es que esto es un impuesto sobre el capital que tú dejaste como herencia invertido en los Estados Unidos.
y solamente hay lo que se conoce como una exención de $60,000. Es decir, si tú tienes $60,000 o menos, ese dinero no paga impuesto sucesoral. Pero todo lo que esté por encima de 60,000 va a pagar impuestos. Te doy un ejemplo. Julio, yo dejé de herencia, me estás hablando desde el cielo. Julio, yo dejé de herencia ahí $50,000. Eso no paga impuesto sucesoral. Julio, yo dejé de herencia $59,000. Eso no paga impuesto sucesoral. Recuerda que estos son límites a la fecha de esta grabación que estamos hablando a mediados del 2023. Esto pudiera o no cambiar en el futuro, pero a mediados del 2023 ese es el límite. Julio, me dices tú desde el cielo, yo dejé una herencia de $61,000. Bueno, como la exención es hasta 60,000, vas a pagar impuestos solamente sucesorales solamente sobre los 1,000. Julio, yo dejé una herencia de $100,000. Bueno, vas a pagar impuestos nada más por 40,000. La exención de 60 no paga, todo lo que esté por encima de 60. Y de ahí para arriba, bueno, normalmente el 40% suele ocurrir cuando el monto que se va a utilizar para calcular el impuesto ya excede el $1,000,000. Es decir, que si tú dejaras de herencia 1,060,000, solamente 60,000 no paga impuestos, pero el millón va a pagar 40%. Imagínate toda esa vaina, $400,000 de un solo carajazo te van a quitar de impuestos. Duele. ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, no es la intención de este episodio, pero se pueden armar estructuras, ya eso formaría parte de un proceso de asesoría personalizada para ver cuál es tu estructura patrimonial, cuál es tu estructura personal y armar ciertas estructuras legales para esto. Son técnicas muy avanzadas y naturalmente necesarias para personas que tienen ya un patrimonio de esas magnitudes viviendo fuera de los Estados Unidos. Conclusión, firma tu W8 si no vives en los Estados Unidos, no pagas impuestos a la ganancia de capital en los Estados Unidos. Si pudieras pagarlo en tu país de residencia actual fuera de los Estados Unidos, habla con tu contador local, te van a retener un 30%, pagas impuestos sucesorales entre un 18 y 40% por todo el dinero que dejes por encima de los 60,000, a menos que pongas en su lugar alguna estrategia avanzada que con un asesor como este servidor, junto a un asesor fiscal, pueden estructurar para resolver eso. Entonces, eso es para quien no vive en Estados Unidos. Ahora, quien sí vive en los Estados Unidos, quien es residente fiscal en los Estados Unidos, y para ser residente fiscal, pilas, para ser residente fiscal en los Estados Unidos implica ser ciudadano, implica tener green card, pero mosca porque también implica, si tú pasaste acá el año pasado o este año ya, más de 183 días en los Estados Unidos, lo que se conoce en inglés como el Substantial Presence Test o test de presencia sustancial. Puede que tú no tengas green card, puede que tú no tengas ciudadanía, pero si te la pasas echando vaina en los Estados Unidos, a pesar de no vivir en los Estados Unidos, y esa vaina suma 183 días en un año, al menos para el año pasado o te va a tocar el año que viene pagar impuestos en los Estados Unidos como si vivieras aquí. ¿Ok? Entonces pila con eso. Ahora, si eres residente fiscal en los Estados Unidos por el test de presencia sustancial, porque tienes una green card o porque eres ciudadano americano, como mi caso, ¿ok? En vez de una W8, tú vas a firmar una W9 y eso es regulatorio, ¿ok? Cuando tú vas a abrir una cuenta bancaria, comercial, cuando vas a abrir una cuenta de inversión, tienes que firmar la W9. Ahora, ¿cómo se comportan los tres tipos de impuestos? Te lo explico de manera muy sencilla. Impuesto número 1, el impuesto a las ganancias de capital. Quienes somos residentes fiscales en Estados Unidos, no tenemos escapatoria. Sí vamos a tener que pagar impuesto a las ganancias de capital dependiendo, por cierto, del tipo de cuenta que abramos. Vamos a asumir que es una cuenta regular de inversión por ahora y después viene el cholazo de por qué deberías hacer otra cosa primero. Pero vamos a hablar de a qué estás expuesto. Entonces, básicamente, si abres una cuenta de inversión regular, lo que se conoce como un Taxable Brokerage Account, estás sujeto o sujeta a el impuesto a las ganancias de capital. Y este se desdobla en dos tipos. Están las ganancias de corto plazo de capital y las ganancias de largo plazo. Ganancias de corto plazo, vamos a suponer que tú compraste la acción de Tesla, volvamos al ejemplo de Tesla, y compraste la acción de Tesla y la vendiste dentro de los próximos 12 meses. Corto plazo es 12 meses, ¿ok? Entonces, si tú compraste la acción de Tesla hoy y la vendiste 3 meses después, eso se considera como corto plazo. ¿Cómo pagas impuestos allí? Si tienes un Taxable Brokerage Account o una cuenta de corretaje gravable o sujeta a impuestos. Bueno, eso quiere decir que esa ganancia de capital de corto plazo va a contabilizar como tu ingreso en el año en el cual tú efectuaste la ganancia y por esa razón
se va a calcular según lo que se conoce como tu ingreso ordinario o el ordinary income, ¿ok? Y dependiendo tu nivel de ingreso, que te recuerdo que en los Estados Unidos es una escalera donde hay lo que se conoce como los tax brackets, dependiendo de tu tax bracket, va a caer ese dinero en el tax bracket entonces en el que tú estés y vas a pagar impuestos como ordinary income o ingreso ordinario. Eso es en corto plazo. Pero si eres un poco más paciente, y aguantas la acción de Tesla en este ejemplo, más de un año, más de 12 meses, entonces eso contabiliza como una ganancia de capital de largo plazo, ¿ok? Y ahí las tasas de impuestos pueden ser mucho menor. Por ejemplo, puede ser 0, 15 o 20%. Te recuerdo que en la parte de Ordinary Income Tax Bracket puede llegar hasta 37 o un poco más, eso varía año a año. Pero acá en las ganancias de capital de largo plazo son 0, 15 o 20%. ¿Cuándo es 0%? Bueno, si tú en condición de soltería ganas menos de $43,000, pagas 0% de ganancia de capital de largo plazo. O si eres una persona que está casada y entre los dos ganan menos de $83,000 al año, entonces pagas 0% de ganancia de capital de largo plazo. Ahora, si ganas en condición de soltería entre $43,000 al año y $460,000 al año, el impuesto es 15%, y si eres una persona que está casada y entre los dos ganan $83,000 y $517,000 al año, el impuesto de ganancia de capital de largo plazo es 15%. ¿Ok? Julio, ¿y cuándo es 20%? Bueno, cuando te vuelas el límite superior anterior. Es decir, si eres una persona soltera que gana más de $460,000 al año, o eres una persona casada que entre los dos ganan más de $517,000 al año, pagas 20%. Según el IRS, naturalmente por la distribución de ingresos en los Estados Unidos, la gran mayoría paga 15% porque $43,000 al año por persona ya es el índice mínimo de pobreza a la fecha en la que estamos teniendo en esta grabación, que evidentemente hay pobreza, pero digamos que la gente promedio gana algo más de 43,000, no recién graduado, naturalmente, pero a medida que ya está desarrollado en su profesión, suele ganar eso. Entonces, 15% de repente es el número que quiero que te quedes en la cabeza que tienes que pagar de largo plazo. Recuerda, esto se ajusta año a año, estamos a mediados del 2023, esto puede estar sujeto a cambio sin notificación previa por el IRS, por eso es importante estar siempre conectados a Julio Finance para que te vaya actualizando cuáles son los cambios que van ocurriendo. Entonces, si pagas impuestos a las ganancias de capital, ya te expliqué cómo. ¿Qué pasa con los dividendos? Bueno, todo se vuelve como un poquito más desdoblado cuando vives en los Estados Unidos, porque si vives en los Estados Unidos, tienes inversiones en bolsa, desde el punto de vista de dividendos, tienes que entender que hay dos categorías de dividendos, lo que se conoce como dividendos ordinarios y lo que se conoce como dividendo calificado o qualified, ¿ok? Entonces, ordinary dividend and qualified dividend, básicamente la traducción dividendo ordinario y dividendo calificado. No quiero entrar en tecnicismos contables porque no te quiero hacer dormir hoy con esto. Esto se puede repasar con un contador profesional acá en los Estados Unidos. Hay condiciones que tienen que ocurrir para que un dividendo sea ordinario o calificado. Esos tecnicismos los dejamos para una declaración de impuestos. Pero lo que tienes que entender es que si por casualidad el dividendo que Apple te pagó en tu caso es considerado como ordinario, entonces tú vas a pagar impuestos según tu ordinary income o ingreso ordinario y tax bracket. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, depende de tu tax bracket, vas a pagar impuestos sobre ese dividendo si el dividendo es ordinario. Ahora, si el dividendo puede ser considerado como calificado o qualified, allí es cuando entonces se pone interesante porque ese dividendo se considera una ganancia de capital de largo plazo y podríamos caer en el 15% que te expliqué anteriormente. Entonces, todo se pone chévere. Depende si es dividendo ordinario, pagas tu tax bracket. Si es dividendo calificado, podría ser un 15% asumiendo el promedio en los Estados Unidos. Entonces, ya hemos hablado de impuesto a la ganancia de capital, impuesto de dividendo, nos falta impuesto sucesoral para quien vive en los Estados Unidos. Este es interesante porque nuevamente el impuesto sucesoral también es de entre un 18% y un 40%. O sea, le aplica la misma regla para quien no vive en los Estados Unidos. La gran diferencia acá, el detallazo acá, es que la exención es diferente. Por ejemplo, quien no vive en los Estados Unidos, en criollo, como dicen en francés, está jodido, porque la exención es nada más de $60,000. O sea, el tío Sam es arrecho, le gusta tirarle coñazo a los extranjeros. Entonces, la exención es de 60,000. Pero quienes vivimos en los Estados Unidos somos residentes fiscales porque tenemos más de 183 días acá,
porque tenemos Green Card o, como en mi caso, porque somos ciudadanos, la exención es exageradamente mayor. Fíjate qué interesante. A la fecha de esta grabación, en el año 2023, la exención es de casi 13 millones de dólares. Es decir, los primeros 13 millones de dólares que yo deje como herencia no pagan impuesto sucesoral. Todo lo que yo deje por encima de 13 palos o 13 millones sí paga impuesto sucesoral. Eso es un cojonal de plata, ¿ok? Entonces, la verdad verdadera, vamos a hablar las vainas como son, ¿qué porcentaje de personas dejan esa herencia? 1% de la población. O sea, más de 13 palos. El 1% de la población mundial es la que tiene esa cantidad de dinero. Ojalá sea la oportunidad para ti de acumular riqueza, tal que esto sea un problema que tengamos que resolver en asesoría conmigo. Hay unas estrategias para eso, si tienes más de 13 millones en patrimonio, naturalmente para ver qué se hace para minimizar el impacto de este impuesto. Sí, hay unas estrategias para ello, pero siendo muy realistas y sin ánimos de que suene odioso, pero las realidades son como son, esto no es algo que todo el mundo va a vivir de alguna manera. Y no es por ponerle cota a las posibilidades, es simplemente un realismo, ¿ok? No quiero ser odioso, acuérdate que yo soy de los que piensan en expansión, pienso en las posibilidades, pero habría que sacar la cuenta, y eso lo hacemos en nuestro programa de mentoría Fintech Hub Pro, cuánto tienes que invertir tú para acumular esa cantidad de dinero, y probablemente, dependiendo de tu salario, de tus oportunidades, puedes llegar a la libertad financiera. Pero la libertad financiera, lo positivo y lo bonito que te estoy diciendo acá, es que la libertad financiera se puede alcanzar con mucho menos. Te pongo un ejemplo. De repente tú, acumulando 2 millones de dólares, por ejemplo, que es una cifra muy posible, 2 millones de dólares invertido al 5% en tu retiro son $100,000 al año. Con $100,000 vives como clase media en los Estados Unidos. Dime tú, ¿con cuánto vives con $100,000 al año? Coño, ¿vives mal en Europa? Dime tú conoces dónde tú vives. ¿Vives mal en Latinoamérica? Dime tú. Bueno, si tú quieres yates y mansiones, evidentemente acumulas mucha más plata. Pero bueno, para que le vayas agarrando el hilo, la exención acá son 13 millones. Entonces, bueno, listo. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta si vives en los Estados Unidos? Y aquí es donde viene el cholazo y el regaño. Que entendiendo ahora el tema de los impuestos y entendiendo que si tú inviertes viviendo en los Estados Unidos en un taxable brokerage account, tú tienes que todos los años reportar la actividad que tú hagas en la cuenta de inversión, lo cual hace que de alguna manera, si tuviste ganancias o dividendos, tengas que pagar impuestos, lo cual hace que se entorpezca el proceso de interés compuesto y crecimiento del dinero a largo plazo. Entonces, coño, si tú vives en los Estados Unidos, deja la estupidez de estar invirtiendo en cuentas taxables o taxable brokerage account, porque se la escuché directamente a un compadre. Yo estaba en una parrilla barbecue asada un fin de semana y mi amigo me dijo ahí mismo que me abriera la cuenta en tal aplicación y yo empecé a invertir por ahí. Coño, piensa. Estados Unidos te da la opción de invertir en cuentas con ventaja fiscal, cuentas en las que el dinero crece libre de impuestos. Entonces, la prioridad para quienes vivimos en los Estados Unidos es maximizar las cuentas de inversión con ventaja fiscal, carajo. Primero hay que maximizar el Individual Retirement Account, conocido como IRA, ¿ok? Y primero hay que maximizar, si es posible, el 401k, que es un plan de retiro patrocinado por un empleador. Julio, pero es que yo soy dueño de negocio, yo no soy empleado. Los dueños de negocio también podemos montar lo que se conoce como un solo 401k o Individual 401k, es decir, autopatrocinarnos un plan de retiro. ¿Necesitas ayuda con esto? Haz una cita conmigo y te guío en cómo se hace el proceso. Pero, cónchale, coño, lo primero que hay que hacer quienes vivimos en los Estados Unidos es maximizar las cuentas con ventaja fiscal y dejar de abrir al loco cuentas sujetas a impuestos o gravables, porque entonces estamos entorpeciendo. Si el sistema te da la oportunidad, hazlo. Por cierto, quienes viven en Canadá también tienen cuentas parecidas con ventajas fiscales, ¿ok? Entonces, quien va a invertir en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, el consejo es, tienes que maximizar primero tus cuentas con ventaja fiscal. Punto. Así de simple. Deja de estar siguiendo consejos de un compadre que no es asesor financiero ni de inversión. Deja de estar siguiendo consejos a lo loco. Evalúa tu situación y déjate llevar por un profesional que te guíe para que hagas las cosas bien y no metas la pata al momento de invertir. Así que así sin más,
lo dejo hasta acá y quería explicarte para que entendieras bien cómo funciona esto. Y no me resta más que desearte un próspero, productivo, pero sobre todo inteligente día para que tomes decisiones óptimas, no solamente con tus finanzas, pero también decisiones óptimas de inversión. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.